Este 2023 está siendo histórico en lo que a la inmigración irregular se refiere en Canarias. Hace unos días estuvimos en el Hierro, hasta allí han llegado cientos de cayucos con miles de personas a bordo, muchas más de las que, por cierto, una isla tan pequeña, de poco más de 10.000 habitantes, pues puede asumir. Vienen de Senegal por la crisis política y la represión en ese país y por toda la inestabilidad en el Sahel. ¿Qué está pasando exactamente y qué respuesta estamos dando ante esto? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 2 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Mi compañera Ana María Ortiz es periodista de la sección de España, de la sección de Nacional del Mundo. Ana María, hola. Hola Javier, ¿qué tal? El contexto siempre es importante. Cuéntame qué está pasando en el Hierro. Pues Canarias está sufriendo en este 2023 una oleada de llegadas de inmigrantes histórica, de modo que está a punto de superar el récord de 2006, cuando llegaron a las islas 31.768 inmigrantes, aquello que se bautizó como la crisis de los cayucos. Y esta presión migratoria ha puesto al límite sobre todo a El Hierro, que es la más pequeña de las islas y la que se encuentra más al oeste. Después de ella ya solo está América, por lo que no era tradicional punto de llegada de cayucos. Y sirva como referencia del volumen de desembarcos que se están produciendo allí en estas semanas, es que la isla tiene 11.400 habitantes y solo en las 3 primeras semanas de octubre ha recibido 6.450 personas. Esto que cuenta Ana María lo está viendo todos los días Javier Iglesias, que está allí en el Hierro. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cuál es tu historia? Sí, pues yo soy Javi, soy de Asturias y llevo ya 6 años viviendo en La Restinga, que es un pueblo pequeño al sur de la isla del Hierro, donde tengo 2 restaurantes y desde la primera línea veo, pues desde hace 2 meses y medio, 3 meses, llegar cayucos de continuo. Es más, esta mañana hemos recibido el último. Estáis en el Hierro ante una oleada migratoria sin precedentes allí en la isla. A veces somos muy dados a utilizar este tipo de expresiones, de palabras para describir pues las situaciones a las que estamos aludiendo, pero es que en este caso pues es así, ¿no? Es lo que está sucediendo. Ese goteo constante de cayucos que encuentran puerto allí, en la Restinga, donde tú estás y donde tienes tus negocios, como nos contabas. ¿Qué es lo que pasa allí, Javi, cuando llega una embarcación de este tipo transportando a tantas personas? Sí, pues bueno, como le comentaba, La Restinga es un pueblo muy pequeño de unos 300, de unos 300 habitantes que principalmente vive del buceo y se ha visto, bueno, pues ahora sorprendido por la llegada de los cayucos. En un principio, el primer cayuco que yo vi llegar sería hace 2 años y medio. Recuerdo perfectamente cómo llegaron 159 personas más un fallecido y se me quedó grabado, me emocioné cuando llegaron. eh, la gente en la terraza que tengo en el puerto se levantó todo el mundo a sacar fotos, sin embargo no tiene nada que ver a lo que vivimos hoy. La gente sigue comiendo calamares, camarón, lapas, chipirones de espaldas a un puerto en el que de continuo están llegando cayucos y la imagen diaria es verlos sentados enfrente en un muro con una manta roja de Cruz Roja. Claro, esto, pues, la verdad es que llama la atención, ¿no? Esta situación que parece que se ha normalizado totalmente, pero lo ha hecho, entiendo que por lo recurrente, ¿no? Porque ya no es una novedad, se convive con ella, es un signo más de que hasta allí están llegando miles de personas huyendo, ¿no? De sus países. Recuerdo la primera vez que hablamos de este asunto, escuchamos el testimonio de alguien que había llegado a Canarias en Cayuco hace unos años, que decía que no volvía ni aunque le pagaran millones, no volvía a su lugar de origen ni aunque le pagaran ese dinero. ¿Se nota, Javi, si lo comparamos con los años anteriores, que ahora desde el verano no dejan de llegar embarcaciones? ¿Se nota tanto? Sí, sí es verdad que se ve que han establecido como la ruta directa. Se habla de que, bueno, que vienen con GPS directamente con destino La Restinga. Hay 2 opciones, hay en ocasiones sale a buscarlo salvamento marítimo. Bueno, ahora últimamente también tenemos una patrullera de la Guardia Civil por fuera del puerto que, bueno, ha ayudado a entrar algún cayuco, pero hasta hace poco entraban solos muchos. Sí se habla que no entran solos para que no se percate la Guardia Civil de quién es el patrón de la embarcación. Y bueno, pues se quedan muy cerca de aquí, del puerto,
pero sí que tienes que salir salvamento marítimo a buscarlos. ¿Y esto cómo está afectando, digamos, al día a día de la isla, ¿no? De esta pequeña isla, que es la más occidental, por otra parte, de Canarias, la más alejada del continente africano, muy pequeña, poco preparada también para una crisis de este tipo, en la que en pocos meses llega más de la mitad de la población que tiene el Hierro. Y claro, hay que ponerse que en un día llegaron a unos 800. Llegó un cayuco con 320 migrantes, el más grande desde 1994, me parece que comentaban. Al principio más sorprendidos, colapsado el sistema sanitario, colapsado el sistema de guaguas que los tiene que llevar a centros de la isla, colapsados centros de la isla porque ya no entraba más migrantes. Sin embargo, sí es verdad que a día de hoy se derivan rápido. Llega el cayuco, bueno, se les tomará nota de datos y en el próximo ferry, que tenemos uno en conexión con el Hierro, en conexión con Tenerife, pues se los llevan en el mismo día. Es decir, no llegan casi ni a pernoctar en la isla. Al principio se veían colapsados el sistema sanitario porque bueno, había que atender a estas personas y quedaba sin atender el pueblo, un pueblo muy pequeño que cuenta, claro, con un equipo sanitario limitado y no podía abarcar pues esta cantidad de migrantes. Y entre los vecinos, entre la gente pues, con la que te relacionas allí en la isla, ¿cómo ven esta situación y lo que está pasando? Entre tus clientes, ¿qué se dice? ¿Forma esto parte de la conversación diaria? Sí, principalmente al pueblo, en el momento que se empezaron a evacuar, el sistema sanitario ya empezó a funcionar más rápido, ¿no? Y no había deficiencias para la gente del pueblo. El problema que tenemos ahora mismo es con el tema de los cayucos. Los cayucos ahora mismo en el puerto de la Restinga, en el agua, se encuentran unos 17 cayucos. Hace un año y medio hubo una avería en uno de los pantalanes del puerto y bueno, pues si tenemos dos pantalanes, ahora tenemos un pantalán. Y de ese pantalán que tenemos, pues está usado por cayucos. Por lo tanto, un pueblo como la Restinga, que en invierno tiene un goteo constante de veleros, pues ha dejado de tenerlo porque está ocupado por cayucos vacíos. Los cayucos se dividen en dos tipos, de madera y de fibra. Los de fibra están todos amontonados en una explanada en el puerto. Aquí no se puede tratar ese material y habría que llevarlos a Tenerife. A día de hoy no se ha llevado ninguno. Y los de madera se han deshecho ya muchos, pero continúan muchos en el agua, ocupando un espacio que podrían estar ocupando unos veleros que dejarían dinero en el pueblo de la Restinga que lo necesita en la época de invierno. Sí, que esto también es importante por la respuesta institucional que se tiene que dar a esta situación. Esto es lo que ve Javi desde su lugar de trabajo. Javi, gracias por ayudarme a contar lo que está pasando. Pues muchas gracias, un saludo. En las últimas semanas hemos leído cómo se habla del traslado de esos migrantes procedentes de Canarias a otros puntos de la península. El gobierno tenía la intención de habilitar un par de alojamientos en Madrid, por ejemplo, con este motivo, campamentos en terrenos del Ministerio de Defensa, concretamente, con el objetivo pues, de descongestionar la red de acogida de las Islas Canarias. Este es un asunto que genera bastante polémica en España, pero también lo hace dentro de la Unión Europea, creo que incluso más que en España. Hoy tengo la oportunidad de hablarlo con Juan Fernando López Aguilar, que es exministro de Justicia con Zapatero, hoy eurodiputado del PSOE y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Juan Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Un saludo muy cordial, encantado de estar con ustedes. Usted es canario y conoce bien la situación además de allí de las islas con esta situación. ¿Por qué están llegando tantas personas a El Hierro? Concretamente a esa isla, concretamente desde Senegal principalmente. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Nunca la globalización había hecho tan vecina África de la Unión Europea, y efectivamente lo es. La Unión Europea tiene frontera terrestre con África en Ceuta y Melilla, pero tiene frontera marítima en toda la cornisa noroccidental africana, con Canarias, que es Unión Europea, región ultraperiférica, así llamada por su nombre en el Tratado de la Unión Europea. Resulta que el continente africano, primero, está conociendo una revolución demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad. Ha duplicado su población en los últimos 30 años y volverá a duplicarla en los próximos 20.
Además, padece el cambio climático de forma brutal, no habiéndolo provocado, de modo que hay desertización, hay falta de agua, hay hambrunas, hay desplazamientos en todo el continente y en todas las direcciones, como un inmenso hormiguero, con una población muy joven en búsqueda de oportunidades. Pero sobre todo hay inestabilidad en el Sahel y debajo del Sahel, por tanto en toda la África continental. Hay toda una tormenta perfecta que hace que haya desplazamientos en busca de oportunidades hacia la costa. Y particularmente en Senegal, donde hay protestas políticas y donde un régimen represivo, el de Macky Sall, que intenta hacerse reelegir por tercera vez, está concentrando toda la fuerza y cuerpo de seguridad de Senegal en reprimir las protestas y por tanto dejando las playas desguarnecidas. Eso es lo que provoca un pico migratorio. Y además están apuntando al hierro, que sin duda ninguna es la ruta más mortífera, porque si se pasan del hierro sencillamente en 24 horas, todos los que vayan en el cayuco o en embarcación frágil morirán sin remisión, porque están intentando evitar la Guardia Costera senegalesa, están intentando evitar la Guardia Costera mauritana, y para evitar las guardias costeras eligen una ruta oblicua que les embarca hacia la isla más remota, la más distante del continente africano, en el Atlántico, que es el Hierro. Insisto en que si se pasan, morirán todos. Pero lo que está claro es que no apuntan al Hierro, apuntan a la Unión Europea. Por tanto, lo que hace falta es una respuesta de escala europea, que es lo que estamos intentando trabajosamente articular durante toda esta legislatura. Y estoy negociándolo como negociador en jefe de un pacto que intenta por fin introducir esa solidaridad que en España llamamos derivación a escala europea. Quiero, en primer lugar, empezar por el capítulo de agradecimientos al equipo del Gobierno de España, porque han estado un año trabajando para que esta cumbre informal Hemos visto como la cumbre europea que se celebró en Granada en octubre terminó sin acuerdo sobre el ambicionado pacto de migración y de asilo, con las posturas contrarias además de países como Polonia y Hungría. La inmigración irregular, en este caso, es el asunto que más divide en este momento a Europa. Sin duda, es el asunto más divisivo desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista electoral. Pero debo explicarlo un poco. No es verdad que la cumbre de Granada no llegase a ningún acuerdo. No, la cumbre de Granada elaboró un comunicado final en el que la oposición, en esos momentos muy rabiosa de Hungría y Polonia, impidió que el compromiso de un pacto migratorio que articulase de una vez un equilibrio saludable, un equilibrio razonable y aceptable entre solidaridad vinculante y obligatoria y responsabilidad compartida entre todos los Estados miembros, figurase en la letra del comunicado de las conclusiones finales. Pero eso no significa que el Consejo, que es una institución europea, no tenga una posición con respecto de los 5 reglamentos, que son 5 leyes europeas que componen este nuevo pacto. Ahora, sucede que cuando el Consejo adopta esa posición, tampoco es la última palabra, porque la última palabra corresponde al acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que es legislador europeo, la única institución directamente electiva de la Unión Europea, la única legitimada por el sufragio universal. 450 millones de ciudadanos europeos nos votan a quienes somos miembros del Parlamento Europeo. La única institución que es supranacional, directamente electiva y legislativa del mundo es el Parlamento Europeo, y somos la última palabra, la legislación europea, pero tenemos que llegar a un acuerdo con el Consejo en esa fase final, que es un pulso muy duro, que llamamos trílogo. Para que todo el mundo lo entienda, consiste en una encerrona, en una conversación a cara de perro, larga, a veces pasada la medianoche, en el que vamos intercambiando textos sobre la letra de cada uno de los puntos de cada una de las leyes europeas para que pueda definitivamente entrar en vigor. En esa fase estamos, en la conversación entre Parlamento Europeo, Legislador Europeo y Consejo. Con todo esto sobre la mesa, y sabiendo lo que sabemos y teniendo esta realidad en cuenta, ¿vamos a tener en la Unión Europea un pacto de migración y asilo realmente? No sé hasta qué punto puede ser una realidad, ¿no? Ese mecanismo, pues, de respuesta, de reparto y de solidaridad también, ¿no? Con los países que, como España en este caso, más se enfrentan a esta situación. Créame que lo estamos intentando a brazo partido. Algunos lo estamos peleando desde hace años, denodadamente, pie en tierra, pero mirando de frente al hecho migratorio, que no es una amenaza y que por tanto no puede tampoco considerarse como una crisis insostenible o insoportable si la afrontamos juntos,
con una escala europea de respuesta que sea europea en sus valores, europea en la legislación y europea también en el mecanismo de rescate, de salvamento en la mar, que es la única forma de ser eficaces, porque todas las respuestas fragmentarias, cortoplacistas o disociadas las unas de las otras, acción-reacción, que ponen en marcha los gobiernos nacionales por cuenta suya, están destinadas a ser insuficientes, a la impotencia de la enormidad del problema, de la situación, que requiere una escala europea de respuesta. Por tanto, sí, lo estamos peleando denodadamente. Y le diré además que si no lo hacemos en esta legislatura sería un grave fracaso de la Unión Europea, porque la Unión Europea lo ha prometido con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que compromete un sistema europeo común de asilo y una política y una legislación común de migraciones y de asilo. Sería un fracaso, porque además lo hemos peleado toda esta legislatura, y si la legislatura concluye en junio de 2024 sin resultados, sería enormemente desmoralizador, pero además sería munición, si es que no gasolina, para las formaciones eurófobas, las actitudes antieuropeas y las respuestas nacionalistas reaccionarias de ultraderecha que han ido germinando en los últimos tiempos. Si la Unión Europea no es capaz de cumplir su propia promesa, estoy convencido de que las fuerzas reaccionarias de la antieuropa, de la eurofobia, dirán: ven, la Unión Europea no puede, sencillamente no puede hacer frente a este problema. La única respuesta, por tanto, tiene que ser volver a la casilla de partida de los gobiernos nacionales, de la escala nacional de respuesta, no la respuesta europea. Por tanto, tenemos que conseguirlo. Y a mi juicio debemos conseguirlo en presidencia española, que es la última oportunidad con un impulso y un liderazgo de un país muy comprometido con la responsabilidad compartida y la solidaridad vinculante como es España, que el Consejo pueda llegar a un acuerdo con el Parlamento para que las leyes europeas que estamos negociando desde hace ya 3 años largos puedan entrar finalmente en vigor en esta legislatura. Señor López Aguilar, gracias por atendernos, gracias por estar hoy en El Mundo al Día. Gracias a ustedes. Esto es lo que está pasando en la Unión Europea con este asunto, esto es lo que significa para Europa la inmigración, lo que supone y hacia dónde podemos ir. Mi compañera Ana María Ortiz nos ha acercado este asunto que hemos podido analizar con Javier desde El Hierro y también con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Así es como ha sido posible este episodio de El Mundo al Día, que ya sabes está todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Desde hoy ya a los mandos de la edición, el montaje y la producción, Aurora Molina. Yo me despido por unos días porque me voy a casar con mi querida Carol y voy a estar un tiempo fuera, pero nada, nos escuchamos en breve. Mientras tanto, Aurora Molina, gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard. Mañana, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.